Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer una porción de la Escritura en Filipenses en el capítulo 2. Los que traen la Biblia o la tienen ahí en su celular, Filipenses capítulo 2. Versículo 3 hasta el versículo 11. Lean conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado la enseñanza de hoy La mentalidad de los que servimos a Dios, o la mentalidad del siervo de Dios. Todos aquí, si hemos recibido al Señor, lo hemos recibido como Señor, valga la redundancia. Cuando nos acercamos a Él, lo aceptamos de dos maneras: como Salvador y como Señor. Entonces, al recibirlo como Señor, nos estamos haciendo siervos y siervas del Señor. Es un término que en nuestro contexto quizá no entendemos mucho. Hay que entender en los tiempos de la esclavitud, en los tiempos cuando se compraban y vendían los siervos, como en los tiempos bíblicos, y hasta muy reciente en la historia, ¿verdad? Aún de nuestras tierras se vivió esa situación de la esclavitud. Y entonces un siervo pues no tenía derechos, un siervo se rendía completamente a la voluntad de su amo. Y eso es profundo el concepto, pero iniciamos pensando entonces que si Jesucristo es el Señor, luego cada uno de nosotros somos ¿qué? Siervos. ¿Siervos de quién? Siervos del Señor. Pero la Biblia presenta por sobre todo a Jesús como siervo. O sea, como siervo, sobre todo los siervos de Dios. Es interesante pensar en Jesús como el siervo de Dios. Así lo anunció el profeta Isaías, que vendría el siervo de Dios. Él haría la voluntad del Padre, cumpliría a cabalidad con la ley y sería el modelo de siervo de Dios, de persona que hace la voluntad del Señor. Y por eso aquí en el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, para enseñarnos a vivir como siervos. No en la esclavitud del mundo, pero sí bajo el señorío de Jesucristo, que trae nuestras vidas a verdadera libertad. Alabado sea el Señor. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que aprender a desarrollar su mentalidad de siervo o sierva de Dios, si quiere realmente hacer la voluntad del Señor y heredar también la vida en abundancia que hay en Él. Venimos de una cultura rebelde, no nos gusta dejarnos, no nos gusta obedecer, somos en muchas cosas arrogantes, nos levantamos, reclamamos nuestros derechos, ¿cierto? Hay protestas, hay cosas y uno dice, no, yo no me dejo. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos invita a un camino de humillación bajo su poderosa mano, y Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sé que en este tiempo se predica en muchos púlpitos un evangelio diferente. Algunas personas predican no la mentalidad de siervo, sino la mentalidad de rey o la mentalidad de reino,
y le dicen a los creyentes: usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe, usted es un rey, usted es casi un Dios, usted debe vestirse, comportarse, hablar y caminar como siervo, como rey, como hijo de rey. Y entonces las personas van desarrollando como una arrogancia que está lejos de ser el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles a lo contrario. No decirle que usted es un rey, sino que debe ser un siervo. Que algún día, por ser siervo del Señor, en esa alta dignidad de ser siervo del Señor, reinaremos con Él. Gloria a Dios. Pero no debemos olvidar quiénes somos delante del Señor y tener un corazón, una actitud y una mentalidad de siervos del Señor. Esta mentalidad de reino ha llevado a muchos siervos del Señor, por ejemplo, hoy en día, a que hay que pagar cantidades de dinero para escuchar una hora de conferencias con ellos, o que cuando llegan a determinado lugar hay que transportarlos en limusinas con ciertas condiciones, en hoteles 5 estrellas para arriba, y una cantidad de requerimientos que uno dice: caramba, a Jesús nunca se le ocurrió eso, ni a los apóstoles. Pero esa es como la otra cara de la moneda. ¿De qué vamos a hablar hoy? De mentalidad de siervos del Señor. Porque ¿qué somos finalmente? Siervos del Señor. Estamos al servicio del Señor. Doy gracias a Dios y amo mucho a todos los que sirven en medio de esta iglesia, que desde temprano, hoy a las 8 de la mañana, están aquí sirviendo en diferentes cosas, preparando una reunión como esta, ayudando y haciendo otras tareas en los ministerios entre semana también, con el ánimo de servir, y otros que lo harán. Y por eso queremos mostrarles pronto de qué manera usted también podría involucrarse en algunas actividades y cosas que usted pueda hacer para Dios. Pero es importante que lo hagamos con mentalidad de siervos del Señor. Jesús tuvo claro eso, quién era como siervo de Dios, y luego también fue exaltado después de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Dice aquí que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio nombre sobre todo nombre. Pero no olvidemos que fue el siervo de Dios, tomó forma de siervo. Entonces Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el referente nuestro es Él. Lo imitamos a Él, vivimos como Él. ¿Y qué fue lo que Él hizo? En primer lugar, entonces, Jesús, como siervo de Dios, se despojó a sí mismo. Si me acompaña a leer el versículo 7 una vez más, el 6 y 7, dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su trono glorioso, de su condición de Dios, de la posición de Dios. No hay posición más alta que esa, ¿cierto? Arriba de Dios no hay nada. Él es lo máximo, lo más alto, lo más grande. Y estando en la condición de Dios, Él se despojó a sí mismo para hacerse siervo y para dar su vida en rescate por nosotros. Alabado sea el Señor. Así que la primera cosa que uno debe hacer para servir al Señor y asumir su posición de siervo es despojarse. ¿Despojarse de qué? De ustedes no saben quién soy yo. De esa mentalidad que nos coloca como en las nubes por encima de otros. Quizá los títulos, talentos, capacidades, cosas que Dios mismo nos ha dado, condición o posición social, económica, o cualquier cosa de la cual pudiéramos sentirnos orgullosos. Como dice San Pablo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida, para poder acercarme a Cristo y venir a Él como un alma necesitada. Los que se quisieron acercar al Señor de tú a tú y sin despojarse, se estrellaron con el Señor. Y de hecho, tropezaron con Él. La gente más sencilla pudo entender el señorío de Cristo. Y otros que pudieron despojarse. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Nicodemo?
que invitó a Jesús a hablar de noche, tal vez porque en el día no se sentía en libertad de hacerlo, y entonces quería hablar con Jesús como de maestro a maestro. Y Jesús termina diciéndoles: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas elementales? Que hay que nacer de nuevo. Y él tuvo que entender. Nicodemo terminó siendo un discípulo del Señor. Lo vemos ahí en el Evangelio según San Juan, en varios momentos con el Señor. Hay que acercarse con humildad al Señor, despojarse a sí mismo. ¿De qué debemos despojarnos nosotros? Pues habrá que mirar nuestra vida, nuestra condición, y qué es aquello que nos lleva quizá a tener un concepto más alto de nosotros mismos que lo que debemos tener. Y venir al Señor con humildad. Despójate a sí mismo. Jesús, además, número 2, se humilló a sí mismo. Ahí dice en el versículo que acabamos de leer, se humilló a sí mismo, versículo 8, estando en la condición de hombre. Él no tenía que humillarse. De hecho, de venir a este mundo ya era un acto de humillación, nacer como un ser humano. Y nació no de una familia de la nobleza, de algún reino destacado. Pudo hacerlo así y nacer en cuna noble. ¿Pero dónde nació? Un par de jóvenes que estaban por casarse, José y María, de una población llamada Nazaret. Que algún día cuando alguien presentó a Jesús y dijo: Jesús, el de Nazaret, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Alguien hizo esa pregunta ya cuando Jesús estaba en su ministerio. O sea que era el pueblito como más remoto, desconocido, de donde no saldría alguien como Jesús. Eso hace parte de su humillación. Cuando entró a Jerusalén, que para ser proclamado como rey, lo que se llama la entrada triunfal, cuando los reyes entrarían en carruajes de oro, ¿Jesús en qué entró? En un burrito, en un asno, y póngale unas cobijas ahí encima y ahí vamos. Lo importante es honrar a Dios, es glorificar a Dios. No soy yo, es Dios. El humillarse a sí mismo fue algo que practicó Jesús continuamente. Se inclinó en la última cena a lavar los pies a los discípulos. Ahora, eso no era una ceremonia como hoy en día se pretende hacer, ¿cierto? Ante cámaras y todo esto para, de alguna manera, una falsa humildad a veces o con otros propósitos. No, es que antiguamente en los días de Jesús, en las casas acostumbraba a tenerse a un criado o a una criada que hacía ese oficio de lavar los pies a los huéspedes, porque los caminos polvorientos y la forma de mesa que tenían, que era un tapete en el piso o una mesa muy bajita, y tenían que sentarse allí descalzos porque con su calzado incomodarían. Entonces, para sentarse a la mesa no había que lavar solo las manos, sino los pies. Entonces, ese oficio de lavarle los pies a otros, a los huéspedes, cuando llegaban a casa, era un oficio que lo hacía el esclavo, la criada. Pero ese día, en la última cena, Jesús mandó preparar en un aposento alto que alguien prestó, ya bien dispuesto, pero adrede Jesús le dijo al dueño de la casa: no ponga criada. Nosotros llegamos y nos encargamos de nuestra reunión. Y llegó Jesús con sus 12 discípulos y la criada y el criado. Ve, y ahí está el agua y está la toalla, pero no está la criada. ¿Y sabe qué hicieron estos benditos? Se sentaron a la mesa, así. Y llegó Jesús. Nadie ha lavado los pies, no hay criada. Entonces Jesús tomó el agua, la toalla, y uno por uno se inclinó y dijo: venga, les voy a lavar los pies para que pasemos a la mesa. Era el oficio quizá más despreciado, el oficio del criado, de la criada. ¿Quién lo hizo? Jesús, el Rey, el Señor,
Y después les dijo, entienden lo que he hecho, lo que estoy haciendo. Porque si yo, el Señor, como ustedes dicen que soy, y lo soy, puedo hacer esto, es necesario que ustedes también lo hagan. Él se humilló a sí mismo y por eso pudo entregarse por nosotros para salvarnos. Además dice Pablo que se hizo obediente. Él fue obediente, obediente a sus padres, obediente a su Padre Celestial. El camino de la salvación era duro. En Getsemaní, en la oración de Getsemaní, Jesús está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de hacerlo. Y el Padre dice, es la única forma y tiene que ser así. Y él, cuando confirma la voluntad del Padre, se entrega a la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, se hizo obediente hasta la muerte. Si hay que morir, si eso es lo que tú quieres, está bien. Y no cualquier clase de muerte, porque eso también hubiera podido ser una muerte bonita, aunque la muerte no es bonita de ninguna manera, ¿no? Pero algunos dicen, como solía decir mi mamá, chévere que uno se acueste en la noche y se despierte muerto. Era su forma de decirlo. Dice, no, mamá, pues entonces no se despertó. Pero ahí era que se acueste uno en la noche y se despierte muerto. Consideramos eso como algo, una muerte bonita. Pero de todas maneras la muerte es horrible. Entregarse a ella es duro desde todo punto de vista. Pero Jesús no solo se entregó a la muerte en obediencia al Padre, a su propósito salvador por nosotros, sino a muerte de cruz, la peor muerte. Y fue necesario porque estaba llevando sobre sí el castigo de nuestros pecados. Pero Él fue obediente. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fue obediente a Dios. Fue obediente en su casa de joven. La Biblia dice que él estaba sujeto a María y a José, así dice la Escritura. Y él estuvo obediente a las autoridades cuando lo arrestaron. Recuerdan que el día que lo arrestaron, Pedro, uno de los discípulos impulsivo, estaba armado. Pedro tenía ahí espada. Hoy en día, ¿a qué equivalía? Hoy en día no cargamos espadas. ¿Qué se cargan hoy en día? Calibre 9 milímetros, o revólver, o pistola, o ametralladora. Pedro estaba armado. Ahí en la reunión con el Señor, después de la última cena, estaba armado. ¿Hay alguno aquí que vino así como Pedro? Espero que al menos lo haya dejado en el carro. Dice, no, uno no va a la iglesia así. Hay gente, aún ministros de Dios hoy en día, que andan así. Bueno, y hay iglesias también donde también las ofrendas son, entonces se tiene ahí gente armada para guardar lo de las ofrendas. No sé, hasta allá sea necesario, pero en el grupo de Jesús había uno armado. Y cuando van a arrestar a Jesús, claro, Pedro se levanta, el arma es para usarla. Y le mandó esa espada a uno de los criados del sumo sacerdote, de la guardia del templo, y le cortó ¿qué? Pero fue que le cogió la oreja así y No, el tiro va a bajarle la cabeza. El otro alcanzó a esquivarlo y le quitó la oreja. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, guarde eso, hermano. ¿Tú no crees que yo puedo aquí pedir una docena de ángeles y se acabó esto? Dios me defiende. Pero guarda esa espada. Si la espada mata, la espada muere. Entonces, guarde eso. No es con espada ni con ejército. No es en la carne, no es en nuestras fuerzas. Y entonces Jesús está ahí diciendo, yo podía pedir una docena de ángeles y la tendría. Pero hay que obedecer en este momento al Padre. Alabado sea Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros somos de armas tomar. Y dice, no, pastor, ¿qué? Yo soy santanderiana, o yo soy llanero, eso de pata al suelo. O yo soy guajiro, o costeño, es que yo hablo así. Pues, aquí mi Biblia dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
costeños, cachacos, llaneros, pastuzos, todos santanderianos. Nuestro referente es Jesús, alabado sea el Señor, como siervo de Dios. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Entonces pregunto más bien, ¿cuántas siervas del Señor hay aquí? Ajá. ¿Y cómo te va con la gritadera? Porque eso no es de las siervas, ni es de los siervos. ¿Sí me entiende? Es podernos ver a través de Jesús con actitud o mentalidad de siervos para poder servir a los propósitos de Dios. Y coincidimos en que en muchas cosas no somos tan sencillos, tan humildes, somos pesaditos. Como siervo, Jesús finalmente es exaltado, pero fue Dios quien lo exaltó después de resucitar, ascender al cielo, sentarse a la diestra de Dios y tener nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y así es hoy. Cristo Jesús, oye bien, no es el Jesús caído. ¿Aló? Cuando no conocíamos al Señor íbamos a orar o a rezar al Jesús caído. Y algunas personas en Semana Santa siguen orando al Jesús crucificado. Y se ven las películas y se le ve ahí en el crucifijo y ahí y el Jesús caído con la cruz encima, y uno dice, da como pesar, como las mujeres que iban ese día llorando, pero que Jesús le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Nosotros los cristianos sí vemos a Jesús en la cruz, gloria a Dios, por la cruz, murió por nosotros, derramó su sangre, pero la Biblia dice que Él resucitó de los muertos al tercer día, con cuerpo glorificado, venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás, luego fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra de Dios y está sentado en el trono con todo poder, autoridad y señorío sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Él adoramos. Él es nuestro referente. Dele un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea Dios. Vino como siervo, dice una canción, pero vuelve como rey, ya sin relación al pecado. En su segunda venida, eso será tenebroso, será temible. Habrá que doblar la rodilla, aun aquellos que no lo reconozcan en la fe como nosotros lo hacemos hoy en día. Pero ¿qué nos lleva a esto entonces a aprender? El apóstol Pablo dice aquí en este texto que leímos cuál debe ser entonces nuestra actitud y nuestra mentalidad como imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Finalmente, ser cristiano es ser como Cristo. Ser cristiano es seguir el ejemplo, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está el espejo, el referente para cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo escribe el apóstol Pablo? Me gusta la manera como él lo dice a partir del versículo 3, y quiero señalarle rápidamente ahí en ese texto por lo menos 13 cosas que dice ahí. Dice 13, dice sí. Número 1, no peleamos. Dígalo conmigo. No peleamos con nadie. ¿Aló? ¿Cuántos siervos del Señor siguen aquí? Siervas. Porque aquí dice el 3, nada hagáis por contienda. Nada hagas por contienda. No es que ahora como me la hizo, déjeme que yo tengo eso guardado. Y somos dados a las contiendas y a las discusiones y a los pleitos. Pues el siervo del Señor, dice la Biblia, no debe ser contencioso, no debe ser pelietas, no debe ser pelionero, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, dice la palabra de Dios, como Jesús. Entonces dígalo conmigo, no peleamos. Si está su esposa al lado, dígale, no peleamos. O no peleemos, somos siervos del Señor, busquemos hacer la voluntad del Señor. Número 2, no fanfarroneamos.
¿Qué quiere decir eso? Sí, chicanear, hablar, comportarse con arrogancia. Dice, nada hagas por vanagloria. Vanagloria. ¿Y por qué vanagloria? Porque finalmente nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Y nos espera el mismo final a todos. Entonces, como dijo Pablo, si alguno quiere gloriarse de algo, que se gloríe del Señor, de tener a Cristo, de ser hijo de Dios y de ser siervo del Señor. De lo contrario, ¿para qué? Número 3, nos revestimos de humildad. Ahí dice el versículo 3, antes bien con humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser sencillo, accesible, amable, cordial en el trato con desconocidos y con personas que en la jerarquía del trabajo o de algún área de la vida están bajo tu cuidado. El trato con ellos mostrará tu humildad. ¿Aló? ¿Cómo era Jesús? Tan asequible que los niños se acercaban, ¿cierto? Y los alzaba y los bendecía. Y los apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? No, llévense en esos muchachitos de aquí, fuera. Y tratando de hacer el círculo para que no molestaran a Jesús. Y Jesús dijo, no, dejen los niños que vengan a mí, que se acerquen, por favor, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice que caían sobre Jesús todos los que tenían plagas y demonios, imagínate eso. Alguna vez que Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque una mujer lo tocó con fe y fue sanada. Pedro regañó al Señor y dice, Señor, ¿cómo le ocurre? Todo el mundo está sobre ti. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor decía, no, alguien me tocó de manera diferente. Pero Jesús andaba metido entre las multitudes, entre el pueblo. Los lugares donde dormía, las personas con quien compartía, las personas a quien tocaba. Aún gente que nadie se atrevía a tocar, como un leproso, por ejemplo. Y vino y se arrodilló y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ese era nuestro Señor, humilde, sencillo. Como siervos del Señor debemos imitarlo a Él. Con humildad. Número 4, estimando a los demás como superiores, dice aquí. Estimando a los demás, ese los demás comienza con los más cercanos que tenemos al lado. Los demás tienen dones y talentos y capacidades y virtudes que yo tengo que reconocer en ellos y verlos como superiores a mí mismo. Eso es parte de la humildad. Número 5, no despojarnos del egoísmo. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esa es la actitud del siervo. No, los demás que se las arreglen como pueda. Yo aquí estoy bien. Si no alcanzó para el otro, pues qué pena, llegó tarde. El siervo del Señor se despoja del egoísmo y no piensa en sí mismo, piensa en el otro, en la comodidad del otro, en la bendición del otro. Agradezco a los anfitriones, a los facilitadores que se privan a veces, el hermano que está allá afuera, que no me está escuchando en la puerta, él vino desde temprano, pero a él le va a tocar ver este servicio, esta celebración más tarde por YouTube y participar de ella, porque ahora no está recibiendo nada y él está allá. Y no está aquí adorando ni recibiendo la palabra, pero lo está haciendo ¿para qué? Para que usted esté cómodo y reciba la palabra, y él se está sacrificando y no buscando su comodidad, sino la de los demás para servir al Señor y facilitar que Dios haga una obra especial en tu vida. Eso es maravilloso. Todos deberían saludarlo al salir y decirle, gracias hermano, usted se negó el culto hoy a Dios para que yo estuviera bien y sí que lo disfruté y Dios me bendijo hermano, que Dios lo bendiga a usted también.
Pero a veces vemos al facilitador ahí, es como, qué pereza, que acomódese aquí, que vaya para allá. No, honre esas personas que le sirven al Señor, buscando facilitarles a otros y pensando en otros. Los maestros de los niños que están allá afuera enseñándole a sus hijos, ¿para qué? Para que usted aquí esté recibiendo la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, yo ya recibí a Cristo, estoy esperando su venida, soy salvo. Mi vecino, él verá que se friegue. No, ore por él, predíquele el evangelio, búsquelo para el Señor, pida que el Señor se revele a él también, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, ese es problema de usted, papá. No, ese es su problema, dice el esposo o dice la esposa. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Número 6, velamos por el bienestar de los demás. Número 7, no nos aferramos a títulos ni a posiciones. Número 8, nos despojamos de dignidades y honores, como Jesús se despojó a sí mismo. Número 9, tomamos forma y actitud de siervos. Voluntariamente lo hacemos. Número 10, nos colocamos a tono con los que reciben nuestro servicio. Es decir, hecho semejante a los hombres, dice de Jesús. Él no vino en la condición de Dios. Para sacar a alguien de la piscina que se está ahogando, hay que mojarse, ¿cierto? Si se le quiere ayudar. Pues Jesús vino a esta piscina de este mundo tan cargada de pecado y estuvo en la condición de hombre. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza, para que nosotros tengamos confianza con Él. Él se puso a nuestro nivel. El Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay que ponerse al nivel de las personas a quienes servimos. Número 11, se humilló a sí mismo, ya lo explicábamos. Número 12, obedecemos, seguimos instrucciones sin quejarnos. Número 13, creemos que nuestro servicio finalmente traerá honra al Señor y nosotros mismos seremos recompensados por el Señor. Nuestra actitud de siervos. Quisiera que leyéramos juntos en el Evangelio según San Juan la experiencia que les narraba hace un momento del lavado de los pies, y escuchemos las palabras de nuestro Señor para sus discípulos y para nosotros en esta mañana. Juan capítulo 13 versículo 12 en adelante dice: después de lavarles los pies a los discípulos, se puso otra vez el manto y ¿qué? Y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad: los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Eso te digo en esta mañana de parte del Señor. Ahora que escuchas la palabra y sabes estas cosas, bendecido serás, bienaventurado serás si las practicas. Porque muchas veces pasa que las escuchamos y las olvidamos. Pero hoy no va a ser así, ¿verdad? Escuchamos y practicamos. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y en Hebreos 6:10 dice la palabra: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no es injusto para olvidarse de la obra que cada uno hace. Lo más mínimo que uno haga para el reino de Dios será recompensado. Dice la Escritura que aún el que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrá.
Alabado sea el Señor. Y eso es lo mínimo que uno podría hacer, ¿cierto? De darle un vaso de agua a alguien. 1 Corintios 15:58 dice de la siguiente manera: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Alguna vez alguien se acercó a pedirle un favor al Señor de parte de un principal? Él no vino directamente, sino que uno de los discípulos vino. El hombre estaba pidiendo la sanidad de su hijo. Y me llama la atención que el hombre se acercó y le dice al Señor: Señor, él es digno de que tú le hagas ese favor y le des la respuesta que le está pidiendo y le concedas esa petición, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y yo me quedé pensando en eso. Bueno, esta intercesión de este discípulo, el Señor finalmente le hizo el favor, sanó a su hijo. Pero este referente de ese hombre dice: ama nuestra nación, ama al pueblo de Dios, y edificó solito un lugar de adoración, una sinagoga. Por pequeña que haya sido una sinagoga, cuesta mucho, ¿sí o no? ¿O no? ¿Aló? ¿Cuánto cuesta construir una sinagoga? Bueno, un lugar de adoración como este. Uno solito, vamos a hacerla. Y cuando fue necesario y se presentó ante el Señor, alguien recordó: Señor, él como que merece eso. Claro, adelante de Dios no lo merece nadie, ni por eso. Pero interesante el gesto, ¿verdad? Todo esfuerzo que uno haga por la causa del Señor, para extender su reino, sea que invirtió tiempo, dinero, esfuerzo o algo hizo para alabar al Señor y glorificar al Señor, será recompensado. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta carta. Trabajen con entusiasmo y sírvanle al Señor, porque nada de lo que hagan será inútil ni pérdida de tiempo, y será recompensado por el Señor. Y finalmente este texto, palabras de nuestro Señor en Juan 12:26, que dicen: todo el que quiera servirme debe seguirme. ¿Cuántos aquí quieren servirle al Señor? Es un privilegio. Todos los que quieran servirme deben seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Él dice: yo honro a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Siempre hemos de buscar nosotros cómo honrar al Señor. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para honrar al Señor? Y la Biblia da cuenta de tantas maneras como gente quiso y pudo honrarlo. Mujeres que sirvieron de sus bienes, familias que prestaron la casa y prepararon comida, pescadores que prestaron la barca, un jovencito un día que donó su almuerzo, ¿se acuerdan? Había que alimentar a 5,000 varones y una multitud como de 20,000, y los discípulos preguntando: ¿y a dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Porque Jesús dijo: denles ustedes de comer. Tomás dijo: es una locura. Pero un jovencito se acercó y dijo: pues yo tengo aquí mi almuerzo, son 5 panes y 2 peces. Si de algo sirven, imagínate, ¿qué dirías tú? Ay, mi hijo, guarde eso, cómalo, va en un rincón. 5 panes y 2 peces, 5,000 varones hambrientos, sin contar mujeres ni niños. ¿Qué vamos a hacer con eso, por favor? Pero Jesús dijo: no, tráiganlo. Y ese poquito puesto en las manos del Señor alimentó toda esa multitud, y recogieron canastas con pedazos llenas. Porque lo que tú puedes ofrecerle al Señor puede ser así chiquito, pero en las manos del Señor, sus manos milagrosas, puede convertirse en salvación, vida, poder, lo sobrenatural de Dios. Basta que tú le digas: aquí estoy yo y yo quiero servirte, Señor. Mi talento, mi capacidad, mis recursos no son muchos. Mi vida, soy yo mismo, quizá
como que no me considero gran cosa, pero mi vida quiero ponerla en tus manos. Y puesta en las manos del Señor, Él hará cosas maravillosas. Si quieres ser un instrumento en las manos del Señor. Un hombre prestó su aposento para la última cena, otro prestó su sepulcro nuevo para Jesús, y los discípulos ofrendaron su vida, literalmente lo hicieron, y revolucionaron el mundo para la gloria del Señor. Todavía Jesús anda en búsqueda de siervos y siervas, de personas que con humildad lo reconozcan como Señor y le digan: tú eres mi Señor, yo tu siervo y quiero servirte. Recibo tu salvación, sí, gloria a Dios, pero también quiero honrarte y servirte. Y esta es nuestra oración de esta mañana. Cerremos nuestros ojos y oremos. Y quiero orar primeramente por aquellos que quizá se han sentido lejos de Dios y que sus vidas han servido a otros fines, pero que tienen hoy que reconocer y aceptar la salvación del Señor. Quizás reconciliarse con el Señor, volver a Él y entregarle la vida, rendirse ahí y decir como María, la madre del Señor: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. De decirle: yo no quiero vivir para mí mismo o para otros intereses pasajeros. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero, como San Pablo, cuando era Saulo de Tarso, decir: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si quieres entregarle la vida al Señor, rendirte a sus pies hoy y decir: me voy de este lugar con la convicción que soy siervo de Dios, sierva de Dios, que Jesucristo es mi Señor. Quiero guiarte en esta oración. Puedes repetir conmigo esta oración. Dilo así: Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por hablarme en esta mañana. Yo te necesito, Señor. Perdóname por estar alejado de ti, pero hoy siento la necesidad en mi corazón de postrarme a tus pies y confesarte como mi Salvador y Señor. Te rindo mi vida, te ofrezco mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Que tu nombre sea glorificado en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón. Borra de tu libro todos mis pecados. Quiero estar en paz contigo. Sana mi corazón, restaura mi vida, transforma mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y quiero ser un instrumento en tus manos para bendición de muchos. Me declaro siervo tuyo, sierva tuya. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Recibe mi vida. Entrégale tu vida al Señor de esa manera. Dile: sí, Señor, esa es mi oración, esa es mi oración. Gracias por esta palabra, gracias por esta mañana, gracias por cada varón, cada mujer aquí en este lugar y allá a través de esta transmisión en casa. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Te ofrezco todo mi ser, toda mi vida a ti, oh Dios. No quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti, Señor.